Así es, parte del equipo legal de Ricardo Martinelli, el ex procurador general Rogelio Cruz Ríos, él se encuentra aquí. Bueno, ya le entregaron, ¿qué fue lo que le entregaron ayer? Lo que la Corte Suprema de Justicia envía a Cancillería. Sí, el magistrado Jerónimo Mejía, perdón. remitió a la Cancillería la petición de extradición para que la Cancillería tome una decisión al respecto. Es decir, que esto no es palabra final, es decir, Cancillería todavía tiene que decidir sobre esa petición, no es expedita, es lo que quiero decir. No, definitivamente la Cancillería tiene que analizar el documento y decidir si procesa la petición o si la rechaza. Y obviamente esto es una decisión que puede tomar ¿cuánto tiempo? Yo calculo que eso puede durar no más de un mes. No más de un mes. Que Cancillería decida si Así es. remite esto a dónde, a Interpol o a la Embajada de Estados Unidos. A la Embajada de los Estados Unidos. Y eso ya entra en otro proceso en Estados Unidos que sí toma más tiempo. Es correcto. Ok. Obviamente, esta petición de la Corte Suprema de Justicia va sin la imputación que no se hizo desde un principio. ¿Y qué otro error jurídico va dentro de lo que ustedes han visto que llega de la Corte Suprema? Mire, hay varios problemas, ¿no? Pero yo diría que el fundamental consiste precisamente en lo que usted ha mencionado. La falta de imputación. La falta de imputación. La ley panameña establece que hay dos alternativas dentro de las cuales se puede pedir la extradición de una persona. La extradición activa, ¿no? Es decir, del exterior hacia Panamá. La primera, es cuando la persona está condenada. Este no es el caso del señor Martinelli. Y dos, en el caso de que la persona sea imputada y que con motivo de esa imputación se haya ordenado su arresto o su detención. Este tampoco es el caso del señor Martinelli. De manera de que no se ha pedido la extradición ni de un condenado ni de un imputado, sino solo de un simple investigado, y eso no lo permite la ley. Por ejemplo, no sé si fue cuando eras procurador, lo de este señor de Costa Rica, este exmilitar, que se le pedía a Costa Rica devolverlo porque se le acusaba de crímenes graves en Panamá. Sí. Y Costa Rica se niega. Sí. Es decir, nosotros hemos tenido como muy mala suerte pidiendo a las personas en extradición. Hubo una situación muy particular en ese caso, ¿no? Pero bueno, es que a ti, como procurador, te tocó con Costa Rica y con Ecuador, creo que también, ¿no? Con Perú. Y con Perú. Sí. En Perú había un militar acusado de haberle dado muerte a Moisés Giroldi. Eventualmente vino a Panamá y está cumpliendo su pena. Pero es decir, nosotros hemos tenido muy mala suerte con las peticiones de extradición. Yo creo que... sí, a México... el caso de Rafael Arosemena. Exacto. En el caso de Costa Rica se negó a extraditar a este panameño alegando que él había sido juzgado en ausencia y que solo se comprometía a traerlo a Panamá si Panamá se comprometía a juzgarlo nuevamente. Por supuesto, después de 20 años, sí, prácticamente imposible hacerlo. ¿Y por qué, por ejemplo, no son casos similares, pero sí es un caso hasta cierto punto análogo, para decirlo de alguna forma? El caso de Maher Mesrachi, por ejemplo, se mantiene detenido esperando una extradición y aquí sí ha funcionado y en los otros casos no. Bueno, en el caso del señor Mesrachi entiendo que hay una oposición a esa petición de extradición precisamente en Colombia. Y a eso se debe que esa decisión no se haya tomado aún. Ok, ¿y cómo es en Estados Unidos? Estados Unidos, mientras decide, detiene a la persona
la persona goza de todos sus derechos. No necesariamente, ¿no? Quizás en Panamá es donde se abusa de la detención preventiva, ¿no? Pero no necesariamente tiene que estar detenida una persona cuya extradición se ha solicitado. Ahora, en el caso del señor Martinelli, yo considero que esa petición que ha elevado el magistrado Mejía debe ser negada, precisamente porque no cumple los requisitos formales. Es evidente que el magistrado Mejía no podía enmendar el grave error cometido por el magistrado Harry Díaz. De no imputar. Al acusar sin haber imputado previamente. Este es un paso fundamental dentro del sistema penal acusatorio que obvió, por alguna razón desconocida, el magistrado Harry Díaz. Hay que tener en cuenta, el magistrado Alejandro Moncada en la Asamblea se le imputó cargos. Al magistrado Benavides se le iba a imputar cargos. Al diputado suplente de Colón recientemente se le imputó cargos, luego se le acusó y luego finalmente se le juzgó. De manera que es indudable que el requisito de la imputación es fundamental. La imputación es la que vincula a la persona investigada con el proceso. Y a partir de allí, a partir de la imputación, es que se comienza a contar el plazo de investigación. Por eso es que es tan importante la... Por eso es que... y la imputación es el acto en virtud del cual se le informa al investigado de qué se le va a investigar, de qué se le investiga, cuáles son los cargos que se le formulan, y de esa manera él puede defenderse de esos cargos. De otra manera, si no hay imputación, no puede haber defensa. No puede haber defensa. Ayer el procurador de la administración dijo que esa temporalidad de las investigaciones para un expresidente viola la constitución política. Sí, recordemos que la Corte, en el caso del señor Martinelli, cuando ya estaba venciendo el plazo de 2 meses para investigar el tema de las comidas deshidratadas, el magistrado Oiden Ortega, a 2 días del vencimiento de ese plazo, presentó una advertencia de inconstitucionalidad en contra del artículo 491A del Código Procesal Penal. Advertencia que debió ser rechazada de plano, porque ya esa norma se había aplicado. Ya esa norma que establecía el plazo de 2 meses se había aplicado desde el momento en que ya estaba venciendo el plazo de investigación de 2 meses. Sin embargo, el magistrado Mejía admitió la advertencia, la elevó al Pleno y el Pleno declaró inconstitucional este artículo por 2 razones básicamente. En primer lugar, dijo que era un plazo muy corto para investigar a un diputado. Y también dijo que era un plazo tan corto que impedía prácticamente la defensa de parte del diputado investigado. Teniendo en cuenta que en el caso del presidente de la República, el Código Procesal Penal también establece un plazo de 2 meses para ser investigado, al igual que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, yo presenté una demanda de inconstitucionalidad, quizás con el propósito de someter a prueba a la justicia una vez más. O la Corte dice que es inconstitucional, o la Corte dice que no lo es. Si dice que es inconstitucional, aplica el mismo criterio que utilizó en relación a los diputados. Claro. Pero si dice que no, obviamente está aplicando un criterio totalmente distinto a 2 situaciones perfectamente idénticas. Idénticas. Y todavía no se ha fallado entonces. Todavía no se ha fallado, apenas se cuenta con la opinión del procurador de la administración. Bueno, esperemos entonces a ver qué pasa. Lo cierto es que esta petición de extradición entonces está en manos de la Cancillería,
¿Qué va a pasar en este mes? Bueno, el mismo viernes pasado presentamos una objeción, una oposición a esta petición de extradición sin haber visto los documentos, porque sabíamos lo que no podía cumplir este documento. En efecto, no lo cumple. No lo cumple. Pero creo que vamos a presentar también un escrito complementario agregando otros argumentos más, luego de tener copia de la petición. Así que esto pues será un mes caliente en Cancillería. Calculo que sí. Bueno, don Rogelio Cruz Ríos, como siempre, un placer tenerla aquí.